Vamos a partir analizando justamente un poquito ese tema que aparece allí para entender el por qué son cuatro, no tres, elementos que están considerados dentro de, del pacto, en este caso, como la pregunta para no equivocarme, ¿no? Porque he tenido tantas cosas que hacer, la voy a leer inmediatamente. La pregunta número 9 que dice, Usando Romanos usando Romanos 1, 6 y capítulo 1, 4, verso 3 y 4, describa los describe cuatro elementos claves de la nueva elementos creación. claves de la nueva creación en Cristo. Entonces estaba la inquietud de si eran tres, eran cuatro, eran cinco, cuántos eran y por qué, eran dos. Eh, Vamos a ver esa, esa pregunta, vamos a iniciar con eso para entender un poquito el trasfondo, ¿no? Y por qué son cuatro, ¿no? Conforme a la materia, porque a veces en esa pregunta, si ustedes como la van a ver, eh, la respuesta no estaba tanto en algún párrafo, en lo que se decía, sino que tenía que prestar atención también a las imágenes, ¿no? Porque en las imágenes está ahí clarita la respuesta también, ¿ya? Pero eso lo Ejemplo, vamos a ver para que quede clarito en esta ocasión, ¿ya? Yo voy a compartir con ustedes la diapositiva, que me gusta trabajar con imágenes también, porque a veces entra por la vista lo que uno quiere transmitir más que una palabra, a veces se enreda con alguna palabra y la imagen deja un poquito más claro, ¿ya? Historia de la redención, entonces, hoy vamos a ver la lección número 2 que trata sobre las estructuras de los pactos. Bien, recordemos que este curso es un curso que está ligado a lo que ha sido el primer curso que vimos, bibliología, ¿no? Cómo se fue conformando las Sagradas Escrituras, vimos el canon y muchos elementos importantes para entender que la Biblia es inspirada por Dios, es clara, es inerrante. También la asociamos con la arqueología bíblica y otras cosas más. Y este curso viene a darnos pautas para leer, cómo leer la Biblia, entender que la Biblia está conformada de acuerdo a una revelación de Dios, y esa revelación de Dios se va transmitiendo en la historia. Y en esa historia hay eventos, hay momentos donde Dios revela algo más de lo que reveló anteriormente. ¿Ya? No es una revelación plena, inmediata de Dios en la historia, sino que hay episodios donde Él va dando, podríamos decir, a conocer algo más con lo que dio anteriormente hasta llegar al cumplimiento perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? De eso trata este curso, la historia de la redención. Y por eso también se le llama teología del pacto, ¿no? Porque une toda la lectura bíblica este concepto, pacto, como lo vimos también en la primera lección. ¿Bien? Ok. Miren, Romanos capítulo 1. ¿Quién tiene allí la Biblia? Si lo puede leer, por favor, capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Qué nos dice? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ok, gracias, hermano Dinco. Miren, hay tres formas de acercarse a interpretar este pasaje, brevemente. La primera dice que carne aquí indica la naturaleza humana de Cristo y el espíritu de santidad, la naturaleza divina de Cristo. Por lo tanto, algunos interpretan este pasaje como refiriéndolo a lo que es la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo. ¿Ya? La otra interpretación de este pasaje dice que carne indica el cuerpo de Cristo y el espíritu de santidad indica el alma de Cristo. Por lo tanto, aquí se está hablando de los dos compuestos del ser humano o del hombre en este caso, como es el cuerpo y el alma. ¿Le encuentran usted alguna relación a estas interpretaciones con lo que es hasta ahora de lo que han leído la teología del pacto? Creo que no, porque la tercera interpretación es la adecuada.
Es la correcta, porque es la reformada. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en este pasaje Pablo habla de dos periodos, o también en griego es eones, ¿no? Escatones también le van a llamar a algunos. Dos periodos distintos en la persona de Cristo. Dos eras distintas en la persona de Cristo. ¿Ya? Por ejemplo, para entender esto, cuando dice allí, por ejemplo, Pablo, del linaje de David según la carne, ¿ya? Eso indica que Cristo nace a través de la descendencia de David, como Mateo, ¿no es cierto?, habla de la genealogía de Jesús, ¿no? Pero una genealogía humana, ¿ya? Entonces, a ese periodo se le da el terreno de la carne, ¿no? Como frágil, mortal, porque cuando Pablo habla de la carne, en la teología paulina, la carne tiene que ver con el poder humano, con lo frágil, con lo deleznable, con lo pasajero, ¿ya? Y según la carne, entonces, indica en este pasaje el área donde acontece el nacimiento de Cristo en este mundo perecedero. Describe la existencia de Cristo durante su vida terrena, previo a lo que fue su resurrección, ¿ya? Entonces, del linaje de David según la carne es el modo de existir de Cristo antes de la resurrección, ¿no? A eso la teología reformada le llama la antigua creación. La antigua creación, quédese con esa palabra, antigua creación, del linaje de David según la carne, antigua creación. ¿Bien? Y hijo de Dios con poder. Aquí Cristo es introducido a otra era, a otro eón, a otro periodo, a otra existencia, a una nueva era, ¿no? Una era donde no hay debilidad, sino donde hay poder, donde hay gloria. Y aquí Cristo es designado como Hijo de Dios con poder. Y esa designación viene a través de la resurrección, porque la resurrección a Jesús le da una acción de poder y gloria donde es introducido a una nueva existencia, a un nuevo periodo, a un nuevo eón, escatón, a una nueva existencia. A eso se le llama la nueva creación, ¿ya? Y según el Espíritu de Santidad, bueno, aquí el Espíritu Santo es el que está presente. Es el Espíritu Santo quien viene con Jesús a través de la resurrección para introducirlo a una nueva era, la era neumatológica, ¿no? Donde ahora, a través del Espíritu Santo, Jesús, como dice acá Pablo, según el Espíritu de Santidad, que tiene que ver con el Espíritu Santo, adquiere una nueva existencia distinta a la que tenía antes de la resurrección. Y a esta era se le llaman la nueva creación, el nuevo Adán, según Romanos también capítulo 5. Por la resurrección, operada por el Espíritu Santo, Cristo pasa a ser eterno en la naturaleza humana, porque antes de la resurrección, él también envejecía, él tenía hambre, él murió, pero después de la resurrección, adquiere la gloria, ¿no?, en su humanidad. Por lo tanto, Jesús pasa a ser eterno, humanamente poderoso, glorioso, santo, distinto como ser humano que era antes de la resurrección. ¿Ya? Entonces, eso es interesante tenerlo presente, porque Pablo en su teología marca mucho esto de vivir en la carne y vivir en el espíritu, que se refiere a lo mismo. Vivir en la carne es la antigua creación. Vivir en el espíritu es la nueva creación. Y cuando habla aquí en este pasaje de Romanos capítulo 1, versos 3 y 4, está hablando de estos dos periodos de existencia de Cristo, ¿ya? Y eso hay que tenerlo presente porque la teología del pacto es sumamente importante, porque el nuevo pacto justamente a nosotros nos introduce en la nueva creación. Y esa nueva creación viene por la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Así que los dejo hasta ahí con eso. Si quieren profundizar más sobre esta visión, ¿no?, y cómo en la teología paulina el concepto de nueva creación, antigua creación, el primer Adán, el segundo Adán, está muy presente en Pablo y que ayudan a entender también conceptos como carne, como espíritu,
espíritu, ¿no? Que a veces son totalmente distintos como uno lo entiende, y van a calzar justamente muy bien con lo que es la teología del pacto, ¿no? Con lo que va a ser, como vamos a ver en estas lecciones, el pacto de obras, el pacto de gracia y, bueno, los distintos pactos como vamos a estar conversando. Bien, y eso entonces nos lleva a decir que la pregunta número 9, cuando dice cuáles son los cuatro, como dice la pregunta 9, sí, para no equivocarme. Usando Sé que, Romanos 1 del 3 al 4, describa los cuatro elementos claves de la nueva creación en Cristo. claro, los cuatro elementos claves, ¿ya? Y esos cuatro elementos claves para adelantarnos, ¿no? Rápidamente, se lo voy a describir acá. Ahí están. Aquí abajito, en la misma figura tú lo ves, ahí está elementos claves de la nueva creación. Está hijo en la parte filiación, está el Espíritu Santo, que introduce a la nueva creación, ¿no? Y esta nueva creación, ¿no? A través de la obra del Espíritu Santo, se da en Cristo. Cuando se habla en Cristo, cuando Pablo habla en Cristo, lo está haciendo en el Cristo glorificado, en el Cristo resucitado. Nosotros vivimos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Pero ese Cristo que murió y resucitó, ¿no? Entonces, el elemento en Cristo es igual a resurrección. Ahí están los cuatro elementos entonces de esa pregunta que se hace en la pregunta 9, ¿ya? Para que lo tengan claro, ¿ya? Está bien. Menos mal que mandé el cuadrito. Ah, sí, pues hermano Oscar, tú mandaste el cuadrito, exacto, ¿ya? Sí, 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 Bien. sí. Entender entonces que en Cristo tiene que ver con la resurrección. La resurrección, porque Pablo dice, si no hay resurrección, en vano es nuestra fe, vano es el pacto, Amén. Ujú. ¿no? Que Dios estableció, sin la resurrección. Ya. Vamos entonces a ver esto de las estructuras del pacto, comenzando con los dos Adanes, porque aquí en la lección ustedes han visto que se quiere definir la idea de la estructura del pacto a través de dos Adanes. ¿Por qué dos Adanes? Porque el primer Adán, en el huerto del Edén, ¿no? Tuvo allí también un pacto. Ese pacto se llama el pacto de obras, donde dependía de la obediencia de él el que viviera o muriera. Él decidió morir. Sonamos todo entonces, ¿no? Y todos nacemos en el Adán primero, pero no todos son parte del segundo Adán, solamente los escogidos, ¿ya? Adán entonces está bajo el pacto de obras. Fue la cabeza de la vieja o antigua creación, como veíamos también en Cristo, ¿ya? Antes de la resurrección. Y ese fracaso de Adán, por cierto, trajo el pecado y muerte no solamente para él, sino que para toda la humanidad, para toda la raza humana. Ese es el primer Adán. Cristo viene a ser la cabeza de la nueva creación, el segundo Adán, y a través de su obediencia, ¿no? Trae entonces a nosotros a través del pacto de gracia, trae la gracia, trae el Espíritu Santo, ¿no? La nueva creación, la vida eterna, la resurrección, porque así como Cristo resucitó, un día también nosotros seremos como Él, como nos dice la palabra, ¿no? Y así se marca entonces en la historia de la Biblia estos dos Adanes, el primer Adán que fracasó y el segundo Adán que es Cristo. Y Pablo habla bastante acerca de esto, el primer Adán, el segundo Adán. Y, y si tú ves 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Se habla de este primer Adán, este segundo Adán, y de la vieja creación o antigua creación y de la nueva creación, ¿no? Aquí se enfatiza este, podríamos decir, esta relación que se da. El primer Adán, vieja creación, está el pecado, está la muerte. El segundo Adán es la nueva creación porque cumplió, obedeció perfectamente, está el espíritu, ¿no? De vida que viene a aquellos que han sido escogidos
Y si nos ponemos calvinistas, desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante del Señor, según Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Amén. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente en esta estructura del pacto, estos dos Adanes. El primero fracasó, el segundo cumplió plenamente, ¿no? Y en todo ese lapsus del primer Adán al segundo Adán está esta estructura de los pactos que vamos a estar viendo. Hoy día no solamente hoy día vamos a mencionar y a decir el encabezado, y en las próximas lecciones vamos a profundizar un poquito más en cada uno de ellos. ¿Ya? Siendo así entonces, este pacto de gracia, ¿no?, que nosotros en- predicamos, que se enseña en la iglesia, este pacto de gracia va a surgir. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que va a surgir el pacto de gracia? ¿Por qué vamos a decir que estamos bajo la gracia? Porque por las obras era imposible acercarnos a Dios. Como esa es la lógica, lo que pienso. ¿Ya? Y relacionado con el primer Adán, bueno, el primer Adán fracasó, no cumplió. Por lo Por la tanto, desobediencia. ¿perdón? Por la desobediencia. Claro, por la desobediencia, y esa desobediencia puso al hombre en una posición de inmerecedor de la vida, sino más bien se puso del lado de la condenación de la vida, ¿ya? Porque no cumplió, falló. Y ahí surge justamente el pacto de gracia, porque ¿qué significa gracia? Un don no merecido, ¿no es cierto? Como se dice. Un Dios va a regalo no tratar, merecido. claro, Dios va a tratar nuevamente con Adán, pero va a tratar ya en una condición pecaminosa por parte de Adán, que no merecía ese trato a Adán por parte de Dios, pero Dios se revela nuevamente y lo va a hacer a través de esta manifestación llena de misericordia y de gracia, ¿no? Si no hay pecado de Adán, no hay pacto de gracia. El pacto de gracia surge porque Adán pecó, fracasó, ¿no? Y Dios no tenía por qué actuar de esa manera y lo hizo, no porque Adán mereciera una segunda oportunidad, sino que lo hizo por gracia. Y ahí va a estipular otras condiciones que se van a ir revelando de a poco a través de la historia. Bien, entonces, el término pacto de gracia es una descripción de una serie de pactos históricos porque van sucediendo en la historia del pueblo que Dios escoge, en la historia del hombre, ¿no? Eh, y todo eso va apuntando hacia una culminación que va a llegar en la persona de Cristo, quien va a iniciar lo que es el nuevo pacto. Este pacto que plenamente en él, el segundo Adán, se cumplen las demandas para que el ser humano, en este caso, tenga el perdón, tenga la vida, tenga la salvación. ¿Ya? Seguimos. Génesis 3, versículo 15. Ahí comienza esta revelación de Dios que tiene que ver con la promesa que le hace a la descendencia de la mujer. Ahí hay un diálogo interesante que se da entre Dios y la serpiente, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, una herida mortal, y tú le dices a la serpiente, le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar o en el talón. Una herida por la cual tenía que pasar Cristo y que fue la muerte.
pero Cristo resucitó, ¿no? Comienza una nueva creación con la resurrección de Cristo. Nos introduce una nueva era. Interesante eso, ¿no? Antonio Huckeman, en su libro La Biblia del Futuro, describe que la resurrección de Cristo fue una astilla sacada del futuro, ¿no? Para ver el pasado, pero a la vez para anticiparnos lo que nos va a acontecer a nosotros. Entonces, en ese momento de Génesis 3:15 va a empezar a revelarse Dios a través de estos pactos, ¿no? De Adán en adelante, después viene con Noé, Génesis capítulo 8, después viene con Abraham, Génesis 15, después con Moisés, Éxodo 19, después con David en 2 de Samuel 7, y todos estos pactos desde Adán en adelante, llamado el pacto de obras con Adán, y los que vienen a continuación, que están dentro de, como vamos a ver, la línea general del pacto de gracia, van a apuntar y van a culminar plenamente en Cristo, ¿no? En este pacto donde va a ser la sustancia que se va a revelar allí, va a ser la claridad, va a ser realmente todo aquello a lo cual apuntaban estos pactos que vamos a ver en el Antiguo Testamento, y no solamente los pactos, sino que los tipos, simbologías que hay y que nos hacen ver cómo ya en el pueblo hebreo ellos miraban hacia el futuro, ¿no? Buscando venir esa promesa del Mesías, de aquel que iba a restaurar al hombre. Dicho eso, en esta estructura de los pactos, entonces, ahora vienen en los principios del pacto de gracia. ¿Y por qué esto es importante? Miren, fíjense acá en esta, perdón, fui para allá. Acá. Fíjense aquí déjenme mover esto aquí un poquito acá arriba, hacia ahí. Voy a buscar ¿dónde está? Aquí está. Fíjense, ¿dónde está esto? Destacar. Acá, ¿no? Dice, el único pacto de gracia, aquí abajito, el único pacto de gracia, antiguo pacto, que tiene que ver con lo que acontece desde Adán hasta David, y el nuevo pacto, que va a acontecer con Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, ¿ya? En todo esto, en esta línea desde Adán hasta Cristo, se habla del pacto de gracia, cómo Dios trata con el hombre por gracia. Bien, y en este trato de Dios, en este plan, como dice acá, de Dios, que es esta línea que tenemos aquí, esta línea negra, que es la historia, pero a través de la historia, en esta línea que tenemos acá, se va ampliando, porque esta revelación de Dios se va revelando aún más, ¿no? Es una revelación llamada progresiva. Comienza con algo con Adán, no plenamente con todo lo que Dios quería. Después se revela con Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan? Con la promesa de la simiente, se va ampliando. Después viene el periodo de la ley, donde se conoce más la voluntad de Dios, ¿no? Y después viene con David, donde se amplía más en la revelación de Dios, porque David va a ser el representante, va a ser el ungido, va a ser el hijo, que va a estar apuntando al cumplimiento pleno de Cristo, ¿ya? Entonces, en este proceso, ¿no? Tenemos el que dentro de la historia, en el plan de Dios de la historia, Dios a través de periodos y personas se va revelando, y cada vez de una manera más amplia, ¿ya? A eso se le llama entonces revelación progresiva, ¿no? Revelación progresiva. Y si tú solamente tienes los 5 libros de la Biblia, la Torá, y nada más, no vas a entender mucho de lo que dice allí, porque falta la culminación de todo eso. ¿A qué estaba apuntando la Torá? ¿A qué estaba apuntando la ley? Estaba apuntando a Cristo, ¿no?
Y Cristo va a ser plenamente aquel eh, pacto pleno, ¿no? Que va a significar para nosotros la redención, la salvación. ¿Bien? Ok. Pero también, para explicar un poquito más en esta estructura de los pactos, vamos a decir algunas otras cositas respecto a estos 5 pactos. Primero está el de Adán, que se llama la primera promesa. Ya la primera promesa, que está en Génesis 3:15, como vimos, ¿no? Donde allí Dios promete levantar una simiente. Y fíjense que por eso era tan importante para los hebreos que la mujer tuviera hijos. Para la mujer hebrea que era estéril, esa era una situación muy triste, ¿no? Porque cada embarazo, miren, cada embarazo que había en ese periodo en el pueblo hebreo, cada embarazo, a cada mujer embarazada para el hebreo era una esperanza de que venía el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces era sumamente importante y por eso los matrimonios eran también en edad temprana, a los 15 años ya se casaban. Y si el hombre tenía 20 años y no estaba casado, era un problema para la familia, porque tenía que estar casado, ¿no? Por el mandato de crecer y fructificar, ¿no? Esperando la simiente que sería aquel que le iba a levantar al pueblo hebreo y traería la restauración, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, Adán es la primera promesa. En el Nuevo Testamento vemos cuando Pablo, allí en Romanos capítulo 16, también hace mención a su cumplimiento final cuando Cristo ya está. ¿Ok? El segundo pacto es con Noé. A este pacto se llama el pacto de la preservación, según Robertson. ¿Y por qué? Porque en este pacto Dios promete no volver a destruir el mundo por el agua. Y para eso está la señal de un arcoíris. Un elemento importante, como vamos a estar viendo más adelante, en que cada momento que hay un pacto de Dios con el hombre, hay junto a ellos también una señal que se da, ¿no? Con Adán, la señal era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se acuerdan? Con Noé es el arco iris, en este caso. ¿Ya? Y después viene con Abraham, el tercer lugar, el linaje de Israel. Y la promesa de Abraham comienza justamente del linaje de Israel. A Abraham se le promete una simiente, una tierra y un pueblo, y que en él van a ser benditas todas las familias en la tierra. Y también hay una señal allí. ¿Y cuál es la señal que hay con Abraham? Ustedes la conocen, ¿no es cierto? Es la circuncisión, ¿cierto? Eh, y Dios da la circuncisión a Abraham y a su descendencia como señal del pacto, señalando la necesidad de cortar el pecado en el corazón y señalando la muerte de Cristo en la cruz, como Pablo también lo destaca en Colosenses capítulo 2. Fíjese que para todo este tema del pacto, como les decía en un principio, es sumamente interesante conocer la teología paulina, porque Pablo interpreta el Antiguo Testamento, interpreta la ley, interpreta todo este simbolismo que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y yo les recomiendo un libro interesante, parece complicado, pero que justamente destaca la teología paulina. Y se llama El pensamiento del apóstol Pablo, de Hernán Ridderbos. Un libro sumamente importante, interesante y profundo respecto a la teología paulina y a estos temas que estamos viendo acá, junto con otros más. ¿Ya? El pensamiento del apóstol Pablo, de Hernán Ridderbos. Cuarto lugar, está el pacto con Moisés, ¿no? A este se llama la entrega de la ley. Aquí está el pacto sinaítico también, que le llaman algunos, ¿no? Y aquí Moisés actúa como mediador entre Dios y este pueblo, o esta nación que estaba ya comenzando, los pueblos hebreos. Y la ley aquí es importante porque se le entrega a este pueblo
la ley. Y esta ley dice a Israel cuál es la voluntad de Dios. Una ley que está escrita en piedra, por supuesto. Pero ahí uno va a conocer más acerca de Dios, va a conocer más lo que Dios quiere y lo que Él también prohíbe a través de la ley. ¿Ya? Entonces, todo esto que acontece en el Antiguo Testamento, tú lo puedes ver en el Nuevo Testamento, especialmente a través de las cartas de Pablo, como Pablo lo va aplicando, lo va interpretando para entender que estos pactos, ¿no?, que Dios estableció con tanto con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, van a culminar plenamente en la persona de Cristo. ¿Ya? Y bueno, después tenemos el pacto con David, o el pacto davídico, o como se le llama aquí también, el rey eterno. ¿Y por qué el rey eterno? Porque en este pacto, ¿no?, el pacto davídico, encontramos una revelación de Dios más profunda, ¿no? Y con un mayor grado de acercamiento hacia a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el pacto se hace con David como rey y representante de la nación. David viene a ser el representante ante Dios de la nación, viene a ser el rey, ¿no? Y también David va a cumplir una tarea sacerdotal. Entonces, si al rey le iba bien, a Israel le iba bien. Si Israel tenía éxito, el pueblo hebreo tenía éxito, ¿no? Entonces, esto se aplica también a Cristo, como Pablo lo va a tratar en sus cartas, porque el rey era ungido con óleo, ¿no?, con el Espíritu, y a él se le daba un trono o dominio eterno, en este caso a David. Por eso a Jesús se le llama hijo de David, ¿no? Porque es una simbología para decir que de David venía la descendencia eh, de Jesús, y que a través de ese pacto que Dios estableció con David iba apuntando hacia la persona de Jesús, el Mesías, que vendría de la simiente de David. ¿Ya? Pero toda esa simiente, la simiente de David, viene desde Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente: tú herirás, ¿no es cierto?, la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer, que es el Mesías, te herirá a ti en la cabeza. Y todo lo que se va desarrollando desde ahí en adelante, en la historia del pueblo hebreo, los acontecimientos van apuntando hacia ese objetivo. Perdón. Muy bien. ¿Algo que quisieran comentar, hermanos? Decir, preguntas, inquietudes que tengan hasta Una aquí. duda, pastor. En el ¿Sí? punto anterior, el punto 4 que se refería a la ley, yo por lo menos en alguna parte, creo que fue Barclay, que leí diferentes interpretaciones que hacía respecto de la ley, y en algunos casos decía corresponde al Pentateuco cuando hacían alusión a a la ley, y en otros casos a los 10 mandamientos explícitamente. Aquí cuando estamos hablando de los pactos, se acota solo a los 10 mandamientos? Esta ley, claro, estaba dada especialmente en la ley que Moisés recibe en el monte Sinaí. Esa ley que fue escrita directamente por la mano de Dios en esas dos tablas, ¿no? Y que esa ley, escrita en tablas de piedra, refiriéndose a esta ley, después Jeremías va a decir: esa ley que se escribió en piedra ahora se va a escribir en el corazón de las personas, ¿no? Entonces se refiere a ese momento, a ese acto donde esta ley va a ser preponderante, porque también va a ser la ley que Cristo va a citar en el Nuevo Testamento. Cuando dice, la ley dice: mas yo os digo, ¿no?, haciendo mención Claro. exclusivamente a la ley sinaítica. Es cierto, hay otras leyes que se dan en el Pentateuco y que después los mismos fariseos van a incorporar más leyes, ¿no? A estos 10 mandamientos van a agregar 350 y tantas más leyes. Ah, claro, eso es otro. Claro. Pero el concepto, o sea, cuando uno habla de los pactos, ¿podría de alguna manera ser aplicable también el Pentateuco como ley? Como esta mirada de, eh, como dice aquí, para mostrarle a Israel cómo actuar
porque yo miro el Pentateuco y lo veo con esa imagen. Si miro no sé, pues, Levítico o Número, eh, le enseña el comportamiento que deben tener. Por eso pensaba yo que en algún momento pudiera incluir también al Pentateuco como concepto de ley bajo la imagen de pacto. Bueno, los 10 mandamientos están dentro del Pentateuco, ¿no? Claro, Eh, y es la ley que claramente recibe el pueblo hebreo de forma directa, podríamos decir, de Dios, una revelación de Dios. Las otras leyes, claro, se fueron dando en razón de la vida que iba a tener el pueblo hebreo. Como por ejemplo las leyes para las ofrendas, las leyes para el uso doméstico, las leyes para el matrimonio, las leyes para eh, cuando había un asesinato, distintos tipos de leyes, ¿no? Entonces la pregunta es, eh, ¿cómo se cumple en Cristo la ley o qué ley cumple plenamente en Cristo para que nosotros digamos que en Cristo hemos cumplido la ley? ¿No? Tiene que ver con la ley sacrificial, porque se interpretan tres formas de la ley. Está la ley ceremonial, la ley civil y la ley sacrificial. La ley ceremonial era justamente la ley que te decía cómo dirigir, por ejemplo, el tabernáculo, cómo eran ordenados los sumos sacerdotes, cómo tenían que sacrificarse tal cosa, etcétera, etcétera. La ley civil tenía que ver cómo era la vida de las personas, cómo tenían que tratarse cuando alguien te robaba algo, alguien te golpeaba, cuando había no sé, un aborto, etcétera, etcétera. La ley te decía algo así. Y la ley sacrificial apuntaba específicamente a los sacrificios, cómo debían ser presentados los sacrificios, especialmente los sacrificios que tenían que ver con el chivo expiatorio, ¿no? El Yom Kippur que llaman los judíos, el día de la expiación, ¿no? Entonces, esos tres elementos de la ley están presentes y Cristo viene a cumplir la ley plenamente, no tanto civil, no por qué ser una ley dada para la vida propia del pueblo hebreo, tienes que ir tantos metros, excavar un hoyito de tantos centímetros y ahí hacer tus necesidades. Era una ley que estaba ahí para el pueblo, no comer la carne de cerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando Cristo cumple la ley que tiene que ver con la ley sacrificial específicamente, que está apuntando el sacrificio del chivo expiatorio, la muerte del derramamiento de sangre, ¿no? Que requería el pueblo hebreo para la remisión de los pecados y que una vez el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces, Cristo va a cumplir plenamente aquello para que nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios, porque el lugar santísimo estaba con el pacto el arca del pacto, ahí estaba el Shekinah, la presencia de Dios, y solamente el sumo sacerdote entraba. Pero Cristo rompió eso, ¿no? Y ahora nosotros tenemos acceso, porque Cristo cumplió plenamente la ley, especialmente la ley sacrificial, ¿no? Algunos hablan también de la ley moral. Y la ley moral tiene que ver justamente con principios, con valores, y hacen mención específicamente a los 10 mandamientos. No matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos acá del pacto, que Dios se revela a Moisés, ¿no? Específicamente se revela a Moisés en un periodo, en una época, en un momento clave donde el pueblo fue redimido de Egipto y recibió esta ley específicamente de Dios para que el pueblo, si cumplía esa ley, tenía vida, si no cumplía esa ley, tenía maldiciones. Entonces se refiere específicamente a la ley sinaítica, no a las otras leyes. Bien, David. Pastor, Y por último, disculpe. Sí, perdón. respecto a lo que decía, respecto a lo que estaba comentando, esto es como en el primer Adán, eh, Dios miraba a Adán, al primer Adán, pero no con un intermediario como Jesús, sino que, pero a nosotros con Jesús somos justificados por la fe. Entonces Dios a sus hijos los mira, pero mira a Jesús que es como nuestro abogado, que está como entre medio. No toma en cuenta nuestras obras, por decirlo de alguna manera, porque estamos justificados por la fe, ¿o no? Claro,
Claro. Recuerden que en Cristo, no, la pregunta que les hago, em, ¿cómo nos ve Dios a nosotros ahora? ¿Cómo te ve Dios ahora a ti? Justo. Como pecador. Como hijo. Justificados. Bien. Mira, Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, nos ve a través de Cristo, porque su justicia, por ejemplo, fue imputada a nosotros a través de Jesús, por ejemplo. ujú, Su cierto, santidad, sí. etcétera. Mire, no se les olvide que nacemos en Adán, pecadores, pero somos redimidos en Cristo, el segundo Adán, para Amén. salvación. Ujú. Dios no nos ve en Adán, el primer Adán, nos ve Nos ve a en el través de segundo Cristo. Adán. Por lo tanto, Dios ahora nos ve perfectos, nos ve Amén. santos, aún incluso nos ve glorificados, Por los méritos de Cristo. porque Dios no tiene nuestra mirada, no tiene nuestro tiempo, Él es eterno y eternamente nos mira en Cristo. No podemos pensar que Dios nos va a ver más adelante distinto a cómo nos ve ahora, porque sería un Dios que muta en el tiempo, pero Dios no muta, es el Es mismo inmutable, ayer, hoy y siempre, es ¿entienden? inmutable. Entonces, Ujú. siempre Dios nos ve santos, justos, glorificados, perfectos en Cristo, en la mirada divina, Pastor, ¿ya? pastor, en ese sentido, entonces, eh, la vida eterna, ¿cierto? Se comienza en el momento que estamos acá, pues no es como cuando reinemos con Él o Él nos llame antes, pero me refiero que, o sea, entendiendo esa lógica, que la vida eterna ya la vivimos acá porque estamos justificados por la fe. No, estamos en el ya, pero todavía no, como lo No, dice Huckman, ya hemos sido redimidos, justificados, pero todavía no estamos nosotros, en nuestro tiempo, no en el tiempo de Dios, pero nosotros, claro. aún no estamos Mm. glorificados, aún no vemos la tierra nueva ni el cielo nuevo, pero Dios ya ve todo eso perfecto, ¿entienden? Claro. Porque no podemos nosotros traer a Dios acá para que vea conforme a nuestro tiempo, a nuestro cronos, ¿no? El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, es distinto, Ujú. sobre. Entonces, Estamos en el Él proceso siempre de nos ve, santificación. Él siempre nos ve en Cristo. Él siempre nos Amén. ve. Ya, avancemos. Ya, aquí tenemos ahora el antiguo, en este gráfico que vemos acá, la vieja creación es el antiguo pacto, la nueva creación eh, tiene que ver con el nuevo pacto, este pacto de gracia, ¿ya? Eh, y en esta otra gráfica vemos cómo el antiguo pacto, ¿no? Es una copia, es una sombra, es una promesa que se hace en el Antiguo Testamento de lo que ha de venir. Y ya en la nueva creación, en Cristo resucitado, ese pacto es una realidad, donde por gracia somos salvos. No es una sombra, es la sustancia, es lo verdadero, es lo cierto, ¿no? Es lo tangible, podríamos decir. Es la ley misma que se cumple en Cristo a favor nuestro. Y ya no es una promesa, es el Claro. cumplimiento pleno de esa promesa. Es la nueva creación. Bien. ¿Y esa nueva creación cuándo viene? Cuando Cristo resucita. La nueva era, recuerden eso, la nueva era, la nueva creación, el nuevo hombre, ¿no? Que nosotros recibimos cuando Cristo aplica a través del Espíritu Santo la obra de redención, ¿no? Cuando somos justificados, somos santificados, eh,
y esperamos el tiempo de la glorificación en nuestro tiempo. Bueno, este otro gráfico que nos hace ver los creyentes del Antiguo Testamento cómo eran salvos, también por fe, porque ellos a través de los sacrificios, ¿no?, de los animales, del pacto, a través de la ley, miraban hacia adelante, miraban a lo porvenir, o sea, tenían fe en las promesas de Dios, esperaban esa promesa que Dios le había dado a Abraham también: en ti serán benditas las naciones en la tierra. Entonces, ellos creyendo en Adán, si tú, por ejemplo, eh, ves Juan capítulo 8, versículo 56, como dice ahí, ese pasaje, ahí nos habla que Abraham en ese momento, mira, Abraham en ese tiempo, si tú lees ese pasaje, estaba esperando la simiente, no a Isaac, sino a Cristo. Estaba mirando el futuro, lo porvenir, y eso era fe, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, los creyentes que habían también eran salvos por fe, no por obras. ¿Ya? Bueno, en la lección eso ustedes lo han visto. Y aquí tenemos el cuadro de estos pactos del Antiguo Testamento. Recuerden, pacto de gracia que comienza con el trato con Adán y se va desarrollando en toda la historia hasta llegar al tiempo de Cristo, un cumplimiento perfecto. Y en ese lapsus comienza con Adán. Recuerden que es una revelación progresiva, ¿no?, que va cada vez revelando más. Después viene con Noé, va subiendo un peldaño más, después con Abraham un peldaño más, con Moisés un peldaño más, con David un peldaño más, ¿no? Y todo eso apuntando a Cristo, ya el nuevo pacto que en él se iba a manifestar, ¿ya? Bueno, el nuevo pacto tiene que ver con la muerte de Jesús cuando él cumple el antiguo pacto y trae este nuevo pacto, porque el nuevo pacto es superior al antiguo. Tú puedes leer todo el libro de Hebreos y vas a encontrar cómo se va describiendo esta realidad, ¿no? Que el nuevo pacto es superior al antiguo. ¿Y por qué es superior? Porque Cristo lo cumple plenamente las demandas del Padre y lo hace perfectamente. Y todo eso para bien nuestro y para llevar a cabo ese plan, podríamos decir, ¿te acuerdas de la primera lección? Ese plan trinitario que hubo desde antes de la fundación del mundo entre Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo para ver cómo resolver el problema del pecado, ¿no? Cómo resolver el problema de la muerte. Bueno, Jesús viene y ejecuta todo aquello a través de la obra del Espíritu Santo. Y en los sacrificios del Antiguo Testamento intentaban, ¿no?, cubrir un poco el pecado, pero todo ya apuntaba a algo superior, a algo pleno, que ciertamente lo va a realizar la obra de Cristo. ¿Ya? Entonces, es así que en este pacto tenemos que los elementos que hay, ¿no?, estos 4 puntos: está la base del perdón en este nuevo pacto, está como Cristo la cabeza de todo esto, está la unión con Cristo, y está la nueva creación, la filiación y el Espíritu Santo, eh, que viene aquí a manifestarse de una manera plena, porque también era una promesa que estaba en el Antiguo Testamento. Y eso nos lleva a este gráfico, ¿no? Pablo dice en 2 Corintios 5, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no nueva creación. Las cosas viejas pasaron en el antiguo pacto, y aquí todas son hechas nuevas, el nuevo pacto. ¿Ya? Y en este gráfico vemos aquí al hombre, ¿no? En la vieja creación estaba ahí, cumpliendo esos pactos, pero llega a Cristo. Cristo resucita, ¿no? Y a nosotros nos introduce en su resurrección, con la obra del Espíritu, nos introduce a la nueva creación. Y en esta nueva creación es una atmósfera, es un ambiente donde domina el Espíritu Santo. Pero no es Espíritu Santo neopentecostal,
ni carismático que uno ve, sino que cuando decimos que estamos bajo una atmósfera dominada por el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo con poder ha obrado en nosotros una transformación, un cambio. Esa ley escrita en piedra ahora está en nuestros corazones, donde en esa ley, como tú lees el libro de Hebreos, nos dice que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Ese pacto, dice Hebreos, es superior al antiguo, ¿no? Entonces, eso también es interesante tenerlo presente. Ahora estamos en la nueva era, estamos en el nuevo pacto, estamos en la nueva creación, donde tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer la tentación, el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. ¿Ya? Bien. Y aquí volvemos a lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Estos 4 elementos del nuevo pacto, que ya lo vimos, está en Cristo la resurrección, eh, que obra el Espíritu Santo, está la filiación, porque Jesús también es hijo de Dios, y está la nueva creación, porque en esta nueva creación Cristo es hijo de Dios con poder, ¿no? El poder del Espíritu Santo. Y en Cristo estamos nosotros. Esta frasecita, en Cristo, tú la vas a encontrar prácticamente en todas las cartas de Pablo. Sobre todo se va a destacar en la carta de Filipenses, en la carta de Efesios, en Cristo, en Cristo. Y Pablo insiste en eso, en Cristo, porque nosotros estamos en Cristo. En Cristo somos más que vencedores, dice Pablo, ¿no es cierto? En Cristo todo lo puedo. Bueno, muchos pasajes. Y eso significa que como Cristo resucitó, nosotros estamos en Él, porque Él está vivo, ¿no? Gobierna ante el Padre, Él intercede por nosotros, muchas cosas bonitas, interesantes en la obra redentora sacerdotal que Cristo aún continúa ante el Padre realizando, nos lleva a, a decir que hoy vivimos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y todo esto, no de una resurrección y vida nueva en nosotros, espiritual, aún se espera en la corporal, todo eso es obra del Espíritu Santo, que nos lleva a ser también adoptados como hijos de Dios, ¿no? Para que estemos viviendo en esta nueva creación, ¿no? Donde el Espíritu es el que está como vicario de Cristo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo con nosotros, no es el Papa. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, ¿no? Que está con la iglesia, ¿no? Y vino a quedarse en la iglesia. Y no es que se vaya a ir en algún momento de la iglesia, sino que Él va a permanecer siempre con la iglesia. Y por eso es importante enfatizar aquello, porque aparece esta estructura llamada el dispensacionalismo. El dispensacionalismo postula una lectura distinta de la Biblia, un enfoque distinto de lo que es el pacto, de lo que es también la presencia del Espíritu. En esta postura se habla de estas 7 dispensaciones que llaman ellos, ¿no? De la inocencia, que es antes de la caída de Adán, de la conciencia, que es después de la caída de Adán, del gobierno humano que viene con Noé, de la promesa, que es el periodo de Abraham, de la ley, que es el periodo de Moisés, de la gracia, el periodo de la iglesia, porque para ellos la iglesia es un paréntesis, ¿no? La iglesia no es el pueblo de Dios, es un paréntesis, porque en la era del reino, la dispensación del reino que aparece acá, ahí viene el reinado de Cristo sobre Israel. Ahí se cumplen las promesas específicas para el pueblo de Israel. Entonces, para esta posición, cada pacto o cada dispensación es distinta a la otra, no tiene relación la una con la otra. Es una prueba que Dios pone aquí en cada una de estas donde el hombre falla, y si falla y pone otra prueba, pero no tiene relación la una con la otra, ¿no? Y eso de cierto provoca mucha
confusión en la lectura bíblica y en cómo entender sobre todo la teología de Pablo y cómo entender Génesis 3:15 y su desarrollo en la historia hasta llegar a Cristo. ¿Ya? Entonces, esta postura es una postura muy popular dentro de los evangélicos, dentro de los pentecostales, dentro de los asambleístas, dentro del mundo carismático, es muy, muy, muy notoria. Pero el mundo reformado, ¿no? Las iglesias reformadas tradicionales no postulan esta visión dispensacionalista. ¿Ya? Y este cuadrito ustedes lo tienen, con esto terminamos. Aquí está nuevamente. Vamos a estar recordando siempre este cuadro de cómo Dios se va revelando de forma progresiva a través de estos pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, hasta llegar a Cristo, el cumplimiento perfecto. ¿Ya? La historia, aquí va la historia, con los hechos, personajes. Aquí Dios va cumpliendo su propósito, cada vez más se va ampliando. Y aquí, por cierto, Dios va desarrollando su consejo, ¿no? Su voluntad en todos estos periodos. ¿Ya? Bueno, eso. No sé si habrá alguna pregunta.